Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de curiosidades y secretos bien guardados. Espero que estén súper bien hoy, listos para sumergirnos en un tema que les prometo, les va a dejar con la boca abierta y con un montón de preguntas en la cabeza. Hoy vamos a hablar de alguien que ha conquistado corazones a nivel mundial, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de la actuación y que, al parecer, guarda bajo la manga historias y revelaciones que pocos conocen. Sí, estoy hablando de ese torbellino de carisma y talento que es Can Yaman. Y es precisamente en el corazón de su tierra natal, en esa ciudad mágica y llena de secretos que es Estambul, donde hemos rastreado algunas de sus anécdotas y facetas más sorprendentes. Así que si son fans de Can, o si simplemente les encanta descubrir los entresijos de las vidas de las celebridades, quédense hasta el final, porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y estarán al día con todo lo que traemos para ustedes. Can Yaman, ese nombre que evoca galanes de telenovela, sonrisas cautivadoras y miradas que derriten. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen perfecta? ¿Qué secretos se esconden en las calles de Estambul, la ciudad que lo vio nacer y crecer? Hoy vamos a desenterrar algunas de esas joyas, adentrándonos en un viaje que va mucho más allá de las luces de los escenarios y los flashes de las cámaras. Muchos lo conocen por sus papeles protagónicos en series que han arrasado en plataformas de streaming y en la televisión de medio mundo, series como Erkencikus o Dolunay, donde interpreta a hombres seductores, exitosos y, a menudo, con un pasado complicado, personajes que han cautivado a millones de espectadores. Pero la vida real de Can, sus inicios, sus sueños y las decisiones que lo llevaron hasta donde está, tienen un trasfondo que va mucho más allá de los guiones y de las historias que nos cuenta en la pantalla. Por ejemplo, ¿sabían que Can no siempre soñó con ser actor? De hecho, su camino hacia la fama fue bastante inesperado y para muchos sorprendente. Antes de convertirse en el ídolo de masas que es hoy, Can Yaman cursó estudios de Derecho en la prestigiosa Universidad de Estambul, sí, Derecho. Una carrera que a priori nada tiene que ver con el mundo del espectáculo. Se graduó con honores, demostrando desde muy joven una gran capacidad intelectual y una disciplina férrea. Y no solo se quedó en la teoría, sino que tras finalizar sus estudios universitarios, trabajó activamente en un bufete de abogados durante un tiempo considerable. Imaginen por un momento a Can Yaman, el galán televisivo que hoy reconocemos al instante, defendiendo casos en los tribunales, debatiendo argumentos legales y luchando por la justicia. Es una faceta que contrasta radicalmente con su imagen pública actual, una imagen construida sobre la seducción, el drama y la aventura, pero que sin duda demuestra su inteligencia innata y su versatilidad desde muy joven. Esta experiencia legal, sin lugar a dudas, le ha aportado una disciplina rigurosa y una capacidad de análisis que, de manera muy probable, aplica también en su carrera artística. Quizás esa habilidad para desglosar un personaje complejo, para entender profundamente sus motivaciones, sus miedos y sus anhelos, provenga precisamente de haber tenido que analizar argumentos, leyes y la naturaleza humana desde una perspectiva analítica y lógica. Es fascinante pensar cómo un camino tan distinto al del espectáculo, una senda aparentemente opuesta, pudo haberlo llevado finalmente a triunfar en él, dotándole de herramientas y de una perspectiva única. Pero, ¿qué lo impulsó a dar ese giro radical, a abandonar la seguridad de una carrera legal para adentrarse en el incierto mundo de la actuación? Se dice, y los rumores son persistentes, que fue un consejo crucial de su agente. Alguien que, al parecer, vio en él un potencial enorme, una chispa especial para la actuación que él mismo quizás aún no había descubierto en su totalidad. Al principio Can dudó, era una decisión difícil de tomar. No estaba seguro de querer dejar atrás una carrera tan prometedora y estable en el mundo legal, un camino que había trazado con esfuerzo y dedicación. Sin embargo, la llamada de la pasión por las artes escénicas, por el arte de contar historias, por la posibilidad de transformarse y de conectar con el público de una manera diferente, terminó por convencerlo. Y vaya que tomó la decisión correcta, ¿verdad? Su primer papel importante llegó relativamente pronto, catapultándolo a la fama y, desde entonces, su ascenso ha sido meteórico, imparable. Pero detrás de ese ascenso fulgurante, de ese éxito arrollador, hay un trabajo duro, una dedicación incansable y, sin duda, muchos sacrificios personales. No es solo cuestión de tener talento natural o una buena presencia física, es también de una perseverancia inquebrantable y de una valentía extrema para salir de tu zona de confort y apostar por tus sueños por inciertos que parezcan.
Otro aspecto que a menudo sorprende a muchos de sus seguidores, y a quienes se acercan por primera vez a su biografía, es su formación académica, que no se limita solo al derecho. Can Yaman es un hombre de mente inquieta y curiosa, y su educación va más allá de las aulas universitarias. Es un políglota, habla varios idiomas fluidamente, lo cual le ha abierto muchísimas puertas en su carrera y en su vida personal. Además del turco, su lengua materna, por supuesto, domina a la perfección el italiano y el inglés. Pero no se detiene ahí, también tiene conocimientos avanzados de alemán y español. Esta habilidad multilingüe no solo le permite comunicarse con una audiencia global de manera fluida y cercana, sino que también enriquece enormemente su interpretación, permitiéndole captar matices culturales que son esenciales para dar vida a personajes diversos y complejos. Ha tenido la oportunidad de participar en producciones internacionales, y su dominio del italiano fue una clave fundamental para su incursión en el cine y la televisión italianas, donde ha cosechado un éxito espectacular y ha ganado una legión de fans. Su participación en la serie italiana Can Yaman, C'è Dio sei aiuti, por ejemplo, fue un punto de inflexión, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas, idiomas y estilos de actuación. Es un ejemplo inspirador de cómo la educación continua y una apertura al mundo son herramientas poderosas para el éxito y para la expansión personal y profesional. Pero, dejando a un lado lo profesional, ¿qué podemos saber de su vida privada? Aunque Can Yaman es un personaje público que atrae la atención de millones de personas, es también bastante reservado con ciertos aspectos de su intimidad y respeta esa privacidad con celo. Sin embargo, sí hay algunas cosas que han trascendido, aspectos que nos permiten conocer un poco más al hombre detrás del personaje. Por ejemplo, su gran pasión por el deporte es algo que no es un secreto para nadie. Can es un hombre extremadamente atlético, que dedica muchas horas al día al gimnasio y a diferentes disciplinas deportivas. Esto no solo lo mantiene en una forma física envidiable, esencial para los exigentes rodajes de series y películas, sino que también es parte fundamental de su filosofía de vida, de su compromiso con el cuidado personal, la disciplina y el bienestar. Sus seguidores a menudo comparten fotos y vídeos de sus rutinas de ejercicio, y es verdaderamente inspirador ver esa dedicación y esa fuerza de voluntad. Además de su amor por el deporte, su conexión con la naturaleza y los animales también ha quedado de manifiesto en varias ocasiones. Ha compartido imágenes entrañables de sus mascotas, mostrando un lado tierno, protector y vulnerable que contrasta con la imagen de galán seductor que proyecta en la pantalla. Esta conexión con el mundo natural y con los seres vivos revela una sensibilidad profunda que va más allá de su faceta artística. En cuanto a sus proyectos futuros, y aquí es donde la intriga se intensifica, siempre se rumorea sobre nuevos proyectos. Can Yaman no para de trabajar. Su ambición parece no tener límites, y su carrera está en constante expansión. Ha mencionado en varias ocasiones su gran interés por incursionar en producciones de Hollywood, y no sería de extrañar, dado su creciente popularidad internacional y su innegable talento. Se habla de posibles colaboraciones con directores y productores de renombre, y de guiones que está evaluando con detenimiento. Cada vez que hay un anuncio oficial sobre un nuevo proyecto suyo, la expectación es máxima entre sus fans, y con mucha razón. Él tiene esa capacidad única de reinventarse, de sorprendernos y de superar las expectativas. Imaginemos a Can Yaman en una película de acción de Hollywood, desplegando su carisma y su fuerza física, o en un drama intenso, explorando las profundidades de un personaje complejo. Las posibilidades son infinitas, y estoy seguro de que seguirá dejándonos con la boca abierta y con ganas de más. Y si hablamos de Estambul, la ciudad misma juega un papel fundamental en la identidad de Can Yaman. Es la urbe que lo ha moldeado, que le ha dado sus raíces, su cultura y que sigue siendo su hogar. Cada calle, cada rincón de Estambul tiene una historia que contar, y es fácil imaginar a Can recorriéndolas, quizás en su adolescencia, soñando con un futuro brillante en el mundo del espectáculo, o quizás ahora, buscando inspiración en el bullicio y la belleza de la ciudad para sus próximos personajes. La energía de esa metrópolis vibrante, esa mezcla fascinante de tradición milenaria y modernidad pujante, de Oriente y Occidente entrelazados, sin duda influye profundamente en su arte y en su personalidad. Estambul no es solo un escenario, es un personaje más en la vida de muchos artistas turcos, y para Can, es el lugar donde todo comenzó, donde se forjaron sus primeros sueños. Se sabe que tiene un fuerte vínculo con su familia y sus amigos de toda la vida en Estambul, lo cual es un aspecto muy importante para mantener los pies en la tierra,
para conservar sus raíces y su conexión con la realidad, a pesar del estrellato y la fama mundial. Otra revelación, quizás menos conocida por el público general, pero que habla de un ser humano excepcional, es su participación activa en proyectos benéficos. Aunque no siempre se publicita de forma masiva, Can Yaman ha estado involucrado en diversas iniciativas para apoyar a niños y a comunidades necesitadas. Este compromiso social habla de un ser humano con un gran corazón, con valores sólidos y con un deseo genuino de utilizar su plataforma e influencia para hacer una diferencia positiva en el mundo. Es un recordatorio importante de que detrás de la fama, el glamour y la imagen pública, hay personas con principios, con empatía y con un deseo de contribuir de manera altruista. Estas acciones benéficas son una parte esencial de su legado, demostrando que su influencia va mucho más allá del mero entretenimiento. Finalmente es importante mencionar el impacto cultural que Can Yaman ha tenido a nivel global. No solo ha popularizado las telenovelas turcas, convirtiéndolas en un fenómeno internacional, sino que también ha puesto a Turquía en el mapa de la industria del entretenimiento mundial. Su carisma arrollador, su estilo único y su talento indiscutible han inspirado a muchos jóvenes en su país y en el extranjero, y han abierto puertas para otros talentos turcos que desean seguir sus pasos. Es en muchos sentidos un embajador de su cultura, y su éxito es un motivo de orgullo para su país. La forma en que ha sabido proyectar una imagen positiva, profesional y multifacética le ha valido el respeto de la crítica especializada y la admiración incondicional del público. Es un claro ejemplo de cómo la dedicación, el trabajo duro y el talento pueden romper barreras culturales y unir a personas de diferentes orígenes y nacionalidades. Bueno, mis queridos amigos, hemos recorrido un camino fascinante por la vida de Can Yaman, explorando aspectos que quizás no conocían y desvelando algunas de sus revelaciones secretas, todo ello en el corazón de Estambul, la ciudad que lo vio nacer y crecer. Desde sus inicios en el derecho, un camino tan distinto al que ahora lo ha llevado a la cima, hasta su conquista del mundo del espectáculo internacional, pasando por su asombrosa pasión por los idiomas y el deporte y su profundo compromiso social. Can Yaman es mucho más que un actor guapo. Es un profesional dedicado, un hombre con grandes ambiciones y, sobre todo, un ser humano con un gran corazón y valores sólidos. Estambul, esa ciudad vibrante, histórica y llena de vida, ha sido testigo de su asombrosa evolución y sigue siendo su refugio, su hogar, su inspiración. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y los secretos de Can Yaman tanto como yo. Me encantaría saber qué les parecieron estas revelaciones. ¿Sabían todos estos detalles sobre la vida de Can? ¿Hay algún otro aspecto de su vida personal o profesional que les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos, debatir con ustedes y seguir conversando sobre este fascinante personaje. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman o que disfrutan de descubrir los secretos y las historias detrás de las estrellas del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que traemos para ustedes. Gracias de todo corazón por acompañarnos una vez más en esta aventura de curiosidades. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, misterios por desvelar y, quién sabe, quizás sobre otra celebridad fascinante. Hasta pronto.